Desde luego que no fue un propósito policiaco el ponerse a buscar el genoma humano, aunque pudo haberlo sido, porque ya de entrada, pues permite identificar a un sujeto sin ninguna duda. Nos habíamos quedado en la huella digital, ahí era el nivel que teníamos. Sí. Ahora conocemos el genoma humano, ahí ya no hay ni posibilidad de equivocarse. Así es. Luego sirve nada menos que para un asunto civil y familiarmente tan importante como es determinar también sin duda alguna la paternidad. Así es. Este señor es hijo de esta señora y de este señor. Y no hay ninguna duda, es una verdad científica. No, que no es mi hijo. No, que sí, que es mi hijo. No, aquí está. Este es el genoma y es resultado de estos dos. Aparte de esas explicaciones, de esas aplicaciones, ¿qué otros usos está teniendo en la medicina? Que es ya, pasamos al capítulo, a la medicina genómica. ¿Cómo no? Primero, estas aplicaciones de identificación humana, sí es verdad en paternidad. Pero en Israel, por ejemplo, a los soldados que van a la guerra les toman una muestra porque después los cuerpos son irreconocibles. Claro. Y hay que entregar. A también los indocumentados, claro, que a veces migran, hay forma de identificar a las familias y a los deudos con las pruebas de ADN. En fin, hay diversas aplicaciones de esto que es un principio fundamental. En la medicina se identifica que el genoma humano es uno de los dos componentes fundamentales de la vida y de la salud, que es, el otro es el medio ambiente. Es una interacción permanente y tan importante la del medio ambiente que la del genoma humano. Le digo que es filosófico, esa era la famosa frase del filósofo español José Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. Sin duda, decía. Fíjese usted. Sin duda. Porque ahora nos damos cuenta que hay rasgos escritos en el genoma humano en donde hay secuencias que dicen este individuo tiene mayor riesgo a cáncer de mama o a diabetes o a hipertensión. Esa es la medicina genómica. La medicina genómica es identificar cuáles son estas variaciones en el genoma humano en una población y poderle dar a un individuo una atención médica mucho más individualizada, más predictiva. Según el sapo es la pedrada. Bueno, dicho en otra forma, pero será la medicina genómica mucho más individualizada, preventiva y predictiva. De tal forma individualizada, preventiva y predictiva. Sí, porque si podemos individualizada es distinta para cada quien. Correcto. Predictiva, porque podemos preventiva porque se le puede curar antes. Porque podemos prevenir que aparezca o retrasar la enfermedad. Y que lo podremos hacer. Comienza ya a surgir la medicina genómica, ya no como ciencia ficción, sino con aplicaciones muy concretas a la salud. Y podremos... ¿Predictiva por qué? Predictiva porque podemos identificar, por ejemplo, a un joven sano, perfectamente sano, que tendrá ciertos riesgos para padecer ciertas enfermedades y predecir a qué se va a enfrentar ese muchacho, con lo cual, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, podemos en un tiempo decir ya no mastografías para todas las mujeres después de los 40 o para toda la población, sino podemos decir para estas personas que tienen esta combinación genética, las mastografías van desde antes. Para estas van mucho más frecuente. Para estas otras no necesitamos hacerlas tan frecuente. Y con esto no solamente sirven todos para la medicina preventiva. Pero esto tiene implicaciones en el gasto en salud. No es lo mismo disparar en la salud como escopetazo y gastar todo para todos como si todos tuviéramos el mismo riesgo, que tener grupos de riesgo y poder gastar y atender a las personas de una forma más dirigida. Hoy, por ejemplo, tenemos instrumentos que nos permiten leer las variaciones genéticas en forma masiva. Por ejemplo, hoy tenemos estos chips de plástico que nos permiten leer hasta 1 millón de letras de un jalón, que son muchas veces letras que nos indican cómo es un chip de plástico. Esto aquí se mete el genoma, aquí atrás hay un agujero, se mete el genoma y aquí se escanea. ¿De qué como tamaño una fotografía. Es el genoma? El genoma es como de 1,5 metros, pero se meten muchas moléculas, ¿verdad? Se cortan, se pintan con un químico y se meten ahí y podemos leer a través de los sistemas de bioinformática qué variaciones tienes tú o tengo yo y a qué riesgo voy a tener. Un rollo de 1,5 metros, pero nada más meten un pedacito o lo compactan. No, cortado en muchos pedacitos. Muchos rollos de 1,5 metros cortados en muchos pedacitos. Y esto nos permite... Y esto es como los celulares, que cada uno debe traer aquí su genoma. En el futuro... Convendría, por ejemplo, que yo trajera
mi genoma. En el futuro, bueno, habrá que ver qué Ya genoma. necesito credencial de elector para votar. En el futuro tendremos que decir, sí, a mí me gustaría que cuando llegue un paciente a mi consultorio traiga una tarjeta de plástico con una banda electrónica donde yo pueda ver a qué riesgo tiene este individuo, saber si le recomiendo una placa de tórax preventiva o una Pero eso colonoscopia. requiere, Guillermo, también una actualización constante del médico. Sí, Porque en el absolutamente. curso de la vida de un médico ahora, Sí. o de un científico en general, son tales los descubrimientos y de tal relevancia que hacen que le obliga a estarse actualizando. Ahora, tú ves que esto puede afectar el mundo, ya dijimos, preventivo y predictivo, pero también curativo, que esto pueda afectar en la industria farmacéutica, no se va a poner Claro, porque mira, tan es el caso que una parte de la medicina genómica se refiere a la farmacogenómica. O sea, es la parte que trata con la interacción de moléculas que pueden funcionar como medicamentos y los genes. Y esto te da idea de que para un diabético puedes encontrar una variación de posibilidades remediales para tratar de su enfermedad. O que el médico se da cuenta que el efecto para bajar la glicemia a cifras normales no corresponde a las respuestas individuales, es variable. ¿Y por qué? Precisamente porque la interacción de ciertas moléculas son más proclives en ciertas personas que en otras. Y entonces, cuando ya tengamos en nuestro armamentario, en un grupo poblacional, el señalamiento de que estos responden más a la metformina, que es uno de los fármacos que se usa, y estos para que el uso de la insulina pueda ser efectivo y tal y cual, tiene estas características, entonces... Esto es muy sugerente, porque estoy pensando, aquí alguien dijo en un programa que la diabetes es la enfermedad más grave, o la que afecta más gente actualmente en Sí, México, así sí, es, sí. 30%, un porcentaje brutal. 12% de la población. 12% de la población. Es de las muertes el 30%. Sí. Eso es. Entonces, me hace pensar que hay algunas enfermedades, tú acabas de dar la diabetes por alguna razón, ¿no? No solamente por la extensión de la enfermedad y la gravedad, en el que esto es mucho más aplicable. Por ejemplo, para decir cosas muy simplonas, si se quiere, un catarro, una gripe, salvo que sea muy prolongada y sospechosa, pues no tengo que sacar mi tarjeta del genoma humano. Pero una diabetes sí, por ejemplo. Y otra cosa que me importa mucho, la genética. La genética, es decir, la medicina de la fertilidad. ¿A qué ramas de la medicina afectaría más o sería más aplicable esta diferenciación? Mira, el gran ¿O a qué paso que se enfermedades? dio, y esto es muy interesante tu pregunta, es que nos enfrentamos primero en relación a la perturbación de la salud a nivel genético, a lo que llamamos trastornos congénitos del metabolismo. Es decir, que se daba la arquitectura del gen distorsionada o alterada en alguna forma de un solo gen, uno solo. Muchas bases que ha mencionado Gerardo, 3.200 millones de bases, en la cadena que se forma, hay tramos que es donde se copia la información y se lleva a la síntesis de proteínas. Las proteínas que ya son las moléculas que van a determinar la manera del funcionamiento de las células humanas, en el caso que estamos refiriendo, o para formar estructuras, ¿verdad? Que se necesita en la parte del esqueleto, del músculo, de muchas cosas, proteínas especiales. Bueno, entonces, toda esta posibilidad se puede ver distorsionada, sea el funcionamiento, sea la estructura, por la perturbación de ciertos genes. Y te producen alteraciones que son, si no se atienden, muchas veces mortales. O dejan secuencias o la esperanza de vida es muy corta, etc. Les llamamos trastornos congénitos del metabolismo. Esos son los que es más aplicable. Sí, no, déjame decirte, son trastornos raros. Exacto. Se presentan poco, pero de todas maneras, y en esto, el gran recurso que tenemos
es hacerle al recién nacido una prueba que llamamos de tamizaje. Eso es importante. ¿El ADN debe sacarse desde el recién nacido o desde el vientre de la madre? No, incluso se aplica ya, puedes hacerlo desde el vientre de la madre. ¿Podría tener una implicación en el parto? No, seguro, eso también existe. Puedes obtener de líquido amniótico, por la función que hace si lo obtienes, células que ya te indican cómo está el genoma, y cuando tú tienes la sospecha de que puede ser portador de un gene de estos, bueno, pues el remedio lo aplicas desde que... Fíjate qué importante es a propósito de lo preventivo. Pero sería aplicable, las dos preguntas que formulé, a toda la medicina o de modo selectivo sería mucho más útil en algún tipo de enfermedades como estas que son reproductivas. Pero permíteme, Perdón. yo quiero completar lo que quería decir. Aparte de estos trastornos que son raros, la gran contribución que hace la medicina genómica es el conocimiento de que para muchas de las enfermedades comunes que son crónicas y que ahora con la prolongación de la esperanza de vida somos más longevos, vivimos más años, tenemos más posibilidades de enfermar de aquellas enfermedades que son las que aparecen en la tercera edad y para arriba. Bueno, entonces, para esto nos da la posibilidad de instrumentos muy importantes, porque se ha visto que estas enfermedades se ocasionan no por la alteración de un gene, sino por la alteración de un grupo de genes. ¿Entiendes? Entonces se necesita el concierto de varios genes perturbados. Es aplicable a los más viejos. Seguro. Como nosotros. Pero además, ya somos un catálogo de enfermedades. Mira, a lo que voy es a esto. Si tú encuentras que para que se presente una determinada enfermedad crónica, la hipertensión arterial, por ejemplo, tienes que tener, o muy probablemente, la perturbación de una media docena o más de genes, los sospechas y los ves y los mides, entonces mides tanto la predisposición que hay para enfermar de eso, cuanto la resistencia que tiene la persona para no enfermar. ¿Me entiendes? Y esto ya te va dando la predictividad de la que hablaba. Pues nos llegó a tiempo todavía el Pues genoma seguro. humano. Nos está llamando a otro bloque. Bueno.